El 24 de octubre de 1929 no fue un jueves cualquiera. Ese jueves sería recordado en la historia como el Jueves Negro, el día en el que el capitalismo sufría una de sus peores crisis y una economía que se creía fructífera y sin techo colapsaba en un apocalipsis financiero sin precedentes que culminaría en la Gran Depresión. No hubo diario del mundo que no hablara de la caída de la bolsa de Wall Street. Sin embargo, 3 meses antes de aquello, hubo en los periódicos argentinos otro hito. Un caso que acaparó titulares y durante un tiempo cautivó a la población por su morbosidad. Se trató de un crimen llevado a cabo en Palermo. Jorge Luis Borges advirtió en algún momento que tras ese cuento de hadas que era la zona, había una contracara repleta de noches con esquinas demasiado oscuras. Tenebrosas esquinas donde todo tipo de monstruos podía esconderse. Y en aquel frío y húmedo invierno de 1929, el monstruo se cobró una víctima fatal. Hoy, en Argentina Oculta, vamos a hablar del caso de Virginia Donatelli, la mujer a la que descuartizaron y cuyo cuerpo abandonaron en los lagos de Palermo. El Parque 3 de Febrero es famoso por algunas cuestiones. En el mismo hay un vistoso jardín de rosas, un planetario y muchísimos metros cuadrados para realizar actividades al aire libre. Allí también se realiza el ya mítico festejo del Día de la Primavera. El Parque 3 de Febrero cuenta a su vez con 3 lagos cerca de los cuales un niño jugaba el 23 de julio en el que comenzó esta historia. Recién al año siguiente se disputaría el primer mundial de fútbol, pero el pequeño pateaba con entusiasmo su pelota, perfeccionando sus golpes. Si bien su perseverancia era digna, no así su talento, por lo que el balón no tardó en ir a parar al agua, espantando a los animales que paseaban pacíficamente. De inmediato el niño rompió en llanto. Su niñera, no sin algo de ofuscamiento, trató de tranquilizar al pequeño y luego se dirigió al guardián del parque que juntaba hojas caídas de modo distraído. Luego de analizarlo unos segundos, el hombre tuvo una idea tan sencilla como efectiva. Podía tratar de alcanzar la pelota con el largo rastrillo que llevaba consigo. Las puntas de metal, sin embargo, terminarían enganchando otra cosa. Un paquete pesado de arpillera atado con alambre de fardar. 2 agentes de policía fueron los encargados de desatar el bulto. Contenía el torso de una mujer. El niño no se convertiría con el tiempo en un futbolista profesional, pero de algún modo su pelotazo resultó en un gol para la prensa de ese año que no se cansaría de vender ejemplares, gracias a lo que llamaron el misterio de la descuartizada del lago de Palermo. La autopsia determinó que el tronco pertenecía a una mujer morena de unos 25 años que medía alrededor de 1,70 m. Había muerto hacía 24 o 48 horas. Roberto Barneda, jefe de la División Homicidios de la Policía Federal, puso a sus agentes a recorrer cada centímetro de la ciudad. Debían buscar restos o pistas del asesinato. Al mismo tiempo, varios buzos se sumergieron en el lago buscando más fragmentos del cuerpo. El diario Crítica realizó una espectacular cobertura del crimen desde el momento cero. Sus jóvenes y talentosos escritores, entre los que en un futuro llegaría a estar el mencionado Borges, abordaron el caso con una particular originalidad, llegando a vender 750.000 ejemplares por día. ¿Cómo lograron tal proeza? A base de una clara estrategia: sacar las más alocadas conclusiones y realizar las más disparatadas conexiones. Llegaron a decir, por ejemplo, que el crimen podía estar ligado a la misteriosa flor azteca. La flor azteca era un espectáculo de ilusionismo que se llevaba a cabo por ese entonces en la calle Corrientes. En el mismo, una cabeza decapitada, que en realidad era de cera, permanecía en una caja de vidrio y simulaba hablar mediante un efecto visual articulado con luces y espejos. ¿Y si esa era la cabeza de la mujer encontrada? De un día para el otro, sin embargo, las nuevas pistas llegaron y el horror se multiplicó. Fue justamente una cabeza la que apareció sumergida en Puerto Nuevo. Las extremidades fueron halladas en un canal que atravesaba una zona despoblada de Palermo. Sobre el cadáver se realizó un método de reconocimiento que llevaba menos de 50 años siendo usado, el de las huellas dactilares. Los resultados fueron concisos. Nombre de la víctima: Virginia Donatelli. Edad: 23 años. Ocupación: actualmente desempleada, pero había sido telefonista.
Muchas jóvenes trabajaban de telefonistas en esa época, no solo en Argentina, sino también en otros países del sur. Las operadoras telefonistas en Uruguay, por ejemplo, habían fundado el primer sindicato de mujeres del país en 1918. ¿Qué más habían descubierto de Virginia Donatelli? Su domicilio, Arredondo 3232. La policía no perdió un minuto y se dirigió al lugar. Allí, en una casa humilde, los recibió el italiano Domenico Donatelli, padre viudo que llevaba 2 años sin ver a su hija. Al recibir la trágica noticia de mano de los uniformados, negó con la cabeza y soltó un críptico: sabía que iba a terminar mal. Aquello puso en alerta a los investigadores. ¿Qué significaban aquellas palabras? El hombre duro, parco, de pocas palabras, prefirió llamarse a silencio. El misterio creció aún más cuando Ángela, hermana mayor de Virginia, fue ubicada e interrogada. Igual de imperturbable que su padre, sentenció que lo de su hermana había sido un final anunciado. Luego contó que ella cuidaba a un pequeño que era hijo de Virginia, un niño al que, según su hermana, la mujer había decidido no cuidar por estar más ocupada en otros asuntos. Con cierta indignación mencionó que ese no era el único hijo que su joven hermana muerta había tenido. Otro pequeño había fallecido al poco tiempo de nacer, en el Hospital Rivadavia. En su declaración, Ángela dejó en claro un cierto recelo por Virginia. Su familia, era obvio, desaprobaba el modo de vida de Virginia, cosa que fue como leña para las llamas hambrientas de la prensa sensacionalista de la época. Mientras la prensa empezaba a juzgar perniciosamente a Virginia, acusándola de mujer desviada de la buena moral y poniendo énfasis en sus múltiples romances, muchos de ellos inventados, la policía trataba de encontrar algún indicio que permitiera descifrar los últimos movimientos de la desafortunada. Cuando descubrieron que nada iban a poder saber de la mujer, se puso la lupa sobre las bolsas y los alambres que envolvían los pedazos de cuerpo. Se investigaron los corralones y depósitos de forrajes de la ciudad. Se determinó que los elementos que el asesino había usado provenían de un corralón situado en Flores. El propietario del lugar primero se mostró confundido y risueño. ¿Cómo pretendían que supiera quién había vendido esa bolsa si a diario despachaba kilos y kilos de papas? Sin embargo, al rato, su sonrisa se congeló y recordó a alguien muy particular, a una persona que no era uno de sus clientes habituales. Recordó que unos días atrás se había presentado en el corralón un hombre muy bien vestido que, aludiendo que debía revisar el motor de su vehículo, había solicitado unos alambres y unas bolsas de arpillera para no mancharse. Se las habían dado sin cobrárselas. El sujeto agradecido se había retirado hacia su auto y, para sorpresa de todos, lo había arrancado con total normalidad antes de desaparecer para ya no volver. La policía pidió un rápido identikit del sujeto, pero el propietario de la tienda de forrajería se mostró ambivalente con los detalles. Sin embargo, dijo recordar a la perfección el auto. Era un auto más que particular. Sin ir más lejos, no había más que 5 o 6 de esos autos en Buenos Aires. Se trataba de un Rugby 29. El comisario no tuvo que repetir la orden. Todos los propietarios de dichos vehículos debían ser prontamente investigados. Uno de los Rugby pertenecía a un ingeniero de prestigio llamado Francisco Balbín. Entre todos los propietarios, era el único que no manejaba su propio coche. Francisco tenía un chofer de plena confianza, a quien definía como encantador y buena gente: Julio Bonini, un hombre de 35 años. Bonini no poseía antecedentes delictivos, tenía una buena reputación y era una suerte de galán gardeliano. Vivía con su hermano y la mujer de este en Paraguay 3528, locación que de inmediato fue cercada por los patrulleros de sirenas prendidas. Bonini no se encontraba en el domicilio de su hermano. Con el entrecejo fruncido y acusando sorpresa, expresó no saber dónde se encontraba Julio, ni conocer nada sobre la tal Virginia. A punto de retirarse estaban los agentes cuando Graciela, la mujer del hermano del acusado, no pudo controlar su ira. Según las palabras de la mujer, Virginia Donatelli y Julio Bonini se amaban y habían vivido juntos un tiempo hasta que, siempre según su declaración, Virginia le había arruinado la vida al pobre. Antes de que pudiera seguir hablando, su marido la detuvo. La pareja fue detenida y la policía no tardó en dar con el paradero de Julio, que en primera instancia negó haber tenido contacto con Virginia, pero luego de unos intensos interrogatorios se quebró. Lo que contó dejó a todos boquiabiertos.
La confesión de Julio Américo Bonini fue más o menos la siguiente. Hacía un tiempo le había prometido casamiento a una chica llamada María Luisa Moneta y estaba dispuesto a cumplir con su palabra cuando Virginia se había cruzado en su vida. Entonces, según expresó, había caído rendido a sus pies. La muchacha, siempre siguiendo su versión, no había tardado en presionarlo para que dejara a su novia. Alegando no haber encontrado mejor modo de afrontar la situación, Julio asesinó a Virginia luego de una discusión. La mató a martillazos en su departamento de la calle Sánchez de Bustamante. Tras un shock inicial, había contemplado entregarse a las autoridades, pero entonces había recibido la visita inesperada de su cuñada, que al ver el panorama, lejos de horrorizarse, lo había incitado a deshacerse del cuerpo. Bonini, su hermano y la mujer del mismo cortaron el cuerpo de Virginia y transportaron los bultos en colectivo para luego tirarlos en los lugares donde serían encontrados un tiempo después. Julio Bonini fue condenado a la máxima pena del Código Penal por el delito de homicidio simple, 25 años de prisión. El descuartizamiento no fue considerado agravante. No hubo, dijo la Cámara Penal, ensañamiento. En cambio, la sentencia admitió que hubo premeditación. El juez no aceptó la atenuante de emoción violenta alegada por la defensa. El hermano y la cuñada recibieron penas menores por complicidad. Ya detenido, el acusado Bonini recibió en la cárcel miles de cartas y tras su crisis religiosa, durante la cual fue convertido y bautizado, le enviaron Biblias. Finalmente se casó con su novia, María Moneta, y aunque su abogado pidió que la pareja fuera a tomar una copa en el Molino de Callao y Rivadavia, el juez de la causa se negó. No le permitió al detenido salir de prisión. Quienes habían seguido el caso se mostraron decepcionados, querían ver de cerca al terrible asesino femicida, que en algún momento de los años 50 recuperó su libertad y desapareció del ojo público. Su historia y la de su víctima, por el contrario, hoy son parte de la mitología criminal de Palermo y engrosan los volúmenes de nuestra Argentina menos explorada, nuestra Argentina oculta. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia que traje hoy a Argentina Oculta. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, dejen un comentario con posibles sugerencias para futuros videos y se suscriban al canal de Clarín si todavía no lo hicieron. Yo les voy a dejar un par de recomendaciones acá para que sigan haciendo maratón en este canal. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue Argentina Oculta para Clarín.